Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estoy junto a Marco Gómez. Él ya estuvo con nosotros el otro día, va a ser parte de los panelistas de este programa. Marcos, cuéntale igual un poquito al resto de nuestros auditores quién eres por los que no te habían escuchado el otro día. Sí, muchas gracias, Rocío. Mi nombre es Marco Gómez, yo vengo desde la comuna de Puyehue, muy agradecido nuevamente a todas las personas que nos escuchan por los diferentes medios y obviamente a País Lobo también en este espacio tan interesante de conversación. Yo soy administrador de empresas, trabajo en temas de proyectos específicamente y he tenido harta experiencia también en servicio público. Así que la verdad es que muy agradecido por la invitación y siempre dispuesto también a poder conversar de temas de contingencia que son tan necesarios. Además que están pasando muchas cosas muy rápido. Así es, y justamente la idea es poderlos ayudar a entender qué es lo que está pasando en el día de hoy. Entonces, vamos a empezar con la región de los lagos. Y en eso en particular con el titular. ¿Qué hay detrás del titular este que dio vueltas por todos lados, que yo creo que todos lo leyeron, que es que el gobernador se estaba asignando fondos a una fundación propia? El gobernador de la región de los lagos, Vallespín, se estaba asignando fondos a él mismo. ¿Será tan así? Vamos a conversarlo todo el día de hoy y todos los ribetes que esto trae, porque no necesariamente están así, pero sin duda es una lupa gigante a cómo estamos asignando los fondos aquí en la región. ¿Qué te pareció, Yo creo que Marco? esto es como una caja de Pandora. Esto empezó con el caso de Democracia Viva, pero la verdad es que empezó a salpicar a muchas regiones, a muchas autoridades, a muchas personas que en realidad no sabían muy bien cómo funcionaba este sistema. Yo creo que el día de hoy esto va a abrir una puerta para que se empiecen a investigar también otro tipo de situaciones en general, no solamente temas legales, sino que también algunos temas hasta éticos de cómo funciona el día de hoy o la transparencia que hay en los diferentes espacios de asignación de recursos públicos. Efectivamente, comentábamos que hay un titular, ¿cierto?, de un medio nacional donde se empezó a hablar básicamente de una asignación directa, después hubo una clarificación también de las partes, pero esta noticia que salió hace un par de días también y que el día de ayer tuvimos la respuesta ya oficial por medio de un punto de prensa, ¿cierto?, del gobernador regional donde salió a aclarar ciertos puntos, nos coloca en una situación bien compleja en general porque entenderlo es complejo, cómo funciona el sistema de compras públicas o de asignación, no es algo que sea de conocimiento público, ni tampoco cómo se ha ido actualizando también este sistema. Partamos de una base, el sistema público es burocrático de por sí, es lento en el fondo en la asignación de los recursos y muchas veces las necesidades de las personas o de las empresas van mucho más rápido de lo que puede responder el día de hoy la institucionalidad pública. Y en ese contexto es donde también se abren también estas especies de opciones B de cómo generar financiamiento para políticas públicas también que son necesarias en los territorios. Y tenemos que nosotros generar esa división entre las personas que están haciendo bien el trabajo, como se ha dicho, y hay otras que obviamente surgen dudas de cómo se han asignado o cómo se han tomado también estas decisiones de las diferentes autoridades. Entonces, es un tema bien complejo que tiene muchas aristas y que no solamente tiene que ver con la fundación, sino que también con la experiencia de esas fundaciones para poder ejecutar ese tipo de proyectos. Lo que hablábamos en este pequeño reportaje que salió de Megavisión es que justamente ellos manifestaban no solamente el cuestionamiento a la asignación de los recursos, sino que también a la experiencia que tienen específicamente en ese tipo de proyectos a las diferentes organizaciones que se les traspasó recursos. Y estamos hablando de recursos de 1.200 millones, 1.400 millones, 800 millones, o sea, son cifras que son bastante considerables a la hora de poder ejecutar también todos estos tipos de iniciativas. Y desde ahí obviamente empiezan a surgir todos estos cuestionamientos que son lógicos, donde muchos medios de prensa han levantado la mano para hacer esas preguntas porque no entendemos o no es de conocimiento público cómo funciona el sistema de compras públicas, que ojo, yo tengo un punto, yo creo que después de lo que está pasando el día de hoy, vamos a tener que analizar entre todos el sistema de compras públicas para ver por qué ocurren este tipo de situaciones y por qué se abren también estas aristas. Sí, es muy interesante todo este tema y justamente por eso yo estuve conversando el día de ayer. No hicimos una conversación grabada, pero sí quedamos que vamos a tener una conversación más amplia con Cristian Vargas, que él es core de la región de los lagos, PDG, también con Andrea Iturriaga, también core, y ella me decía, por ejemplo, que una de las cosas que se está conversando aquí es con la Fundación Kimun. Él también me lo comentaba y decía, ella en abril hizo una denuncia porque había una trabajadora que no tenía contrato dentro de esta fundación. Y por otro lado, me comentaba
que, perdón, Cristian Vargas me comentaba que ellos sí pusieron, porque cuando ellos asignaron los fondos, Ancalao, que es uno de los que está Sí, cuestionado por este tema, que fue parte de, fue ex candidato por la lista del pueblo, que sí, trató de juntar los fondos, las la firmas para ser firma, candidato sí, presidencial. Aquí pidieron que él se despidiera, pero él también tenía un punto. Ni siquiera el presidente de la República le puede pedir a una institución privada que bajen a alguien. Entonces, sí me hacía varios puntos en particular. A ver, les recomiendo que vayan al programa del día de ayer que estuvimos con Juan Carlos Claret y con Carolina Seguel hablando de los cuerpos intermedios y la necesidad de esto, que significa, para los que no escucharon el programa así muy cortito, que existen estas instituciones de por medio, que son las fundaciones, corporaciones, los gremios, que se vienen a hacer cargo de una problemática social en particular, donde el privado que tiene fines de lucro no va a entrar, pero que el servicio y el Estado tampoco son capaces de absorber. Entonces, estas formas son mucho más rápidas. Y aquí me quedo con algo que me dijo este core, Cristian Vargas, muy interesante, porque me dijo, efectivamente, nosotros somos mucho más duros con las fundaciones, tenemos un poder de fiscalización mucho más alto que los servicios públicos, porque los cores, no le entregan fondos solamente a las fundaciones y estas instituciones, no, sino que también se las entregan, por ejemplo, a los servicios de salud, sí. en los cuales les dicen, mira, ¿sabes qué? El Servicio de Salud va al CORE a pedir estos fondos, que son los FNDR, que son un 7% de la asignación total que tiene la región, que son como a fondos concursables, que los CORES van votando por dónde se asignan estos fondos y le dicen, mira, yo necesito comprar ambulancias. Y les dice, sí, nosotros te pagamos la mitad y ustedes pongan la otra mitad para que muevan sus recursos que tienen asignados. No, nosotros no tenemos plata. Claro. Ok, entonces vamos a asignarlos de manera parcializada, porque no se pueden entregar estos 4.000 millones que salen en el titular, no se pueden entregar de una sola vez, sino que tienen que ser parcializados. Entonces me dice, nosotros lo hacemos así con las fundaciones y todas las corporaciones que acceden a estos fondos, pero en el caso de los servicios, ¿cómo les decimos? ¿Saben que no? Ustedes no están rindiendo, así que no les podemos pasar el resto al servicio. Entonces, el poder de fiscalización que tienen dentro de los servicios es mucho más bajo. Querido Nicolás Céspedes, ¿te alcanzas a sumar? Bienvenido. ¿Cómo están? Perdón el atraso. No me querían Bien, ¿y tú, soltar de la Nicolás? reunión. Hola, Muy ¿cómo estás, bien. Marco? Gusto saludarte. Bien, igual. Gusto saludarte también. Hoy estamos hablando aquí de este titular de Mega, de los 4.000 millones a los fondos. Marco nos habló un poco de cómo esto va a ser una lupa a cómo se están entregando los distintos servicios y yo estaba contextualizando un poco la respuesta que nos habían dado los core, Cristian Vargas y Andrea Iturriaga respecto a Kimun en particular, que ellos sí se habían hecho unos alcances posterior a la entrega de fondos que fue en diciembre se asignaron, pero en abril se conoce que estaba Ancalado metido acá y que tenían algunos problemas entre medio porque lo habían contratado posterior a la asignación de fondos. En eso estamos, querido Nicolás. Sí, oye, bueno, yo estoy muy contento que pase esto, la verdad. Yo tengo una corporación y sé cómo funcionan en condiciones políticas de gobierno. Generalmente esto es como una muestra de la ineficacia y la ineptitud que tienen los gobiernos regionales, porque en este mismo programa lo dijimos el año pasado, en el mes de noviembre, acuérdense del gasto que llevaban los gobiernos regionales a nivel país del presupuesto anual. Y creo que la Araucanía, el que más había gastado, llevaba a ser con 50% del gasto en noviembre. Por tanto, ¿cuál es la solución para resolver eso? Asignar plata a las corporaciones. Entonces, el llamado es descarado. Es, señores, tenemos que gastar nuestra plata. ¿Conocí a alguien? No, yo conozco a alguien, yo tengo una corporación. Oye, armemos un tiro. Y así funciona. Entonces, es súper complejo. Por el querer cumplir con el gasto, esa plata se despilfarra. Hay otros también temas donde los gastan, donde de repente se van donde los municipios que son alcaldes pro gobierno y empiezan a regalar camionetas. Oye, ¿cuántas camionetas te faltan? 3, 5, 10, suman. Y empiezan a sumar y suman 40, 100 camionetas y se gastan 1.000 millones más. Y esa es la forma en que se gastan los recursos que la gente paga. Entonces, la verdad, es una ineficiencia del puerto en buque. A mí cuando fui Ceremi me tocó llevar proyectos para que me los asignaran y costaba un mundo que ellos soltaran la plata. Pero a esta cuestión lo sueltan de inmediato. Entonces,
hay harta arista entre medio, es muy fácil desde el punto de vista administrativo revisar a las fundaciones, ver que están incluidos, poner más exigencias, pero eso no lo hacen, no sé por qué. Y lo otro que pasa también es que hay por ahí algunas fundaciones que tienen su estructura tal y cual son las bases de un concurso. Y eso claramente es para investigar. O sea, si yo tengo las bases, se las paso a alguien, y si alguien hace una corporación o una fundación que cumple exactamente con las bases, ahí algo raro hay, que es el caso del diputado Mauro que salió en el diario también. Así que hay cosas Uy, por ahí entre medio, no solamente el oye, no, gobernador, sino también hay diputados medio. es que justamente eso que estás Sí. diciendo, Nicolás, vamos a irlo tocando en distintos puntos. Con Marco estábamos, a ver, dale. Sí, mira, yo tengo un punto reforzando lo que dice Nicolás, porque hay un dicho que es bien antiguo que dice: el que explica se complica. Y claro, efectivamente aquí hubo un cuestionamiento de parte de la prensa al gobernador regional. Y el día de ayer nosotros tuvimos un punto de prensa donde el gobernador regional salió explicando un poco cómo funcionaba este tema y generó lo que Nicolás estaba comentando. O sea, la autoridad manifestaba abiertamente que esa era una forma en la cual ellos podían comprometer en el fondo parte del presupuesto que no iban a lograr tener para no perder los recursos. Entonces, Correcto. uno empieza a pensar, el fin justifica los medios, empezamos a ver cómo nosotros somos capaces de poder desarrollar estos temas y lo dice abiertamente. Y se abren otras aristas, porque lo preguntábamos, o sea, nos hacíamos la consulta antes de iniciar el programa, Nicolás. Bueno, cuando se hace este llamado, por ejemplo, a las fundaciones, ¿es un llamado por teléfono directo? ¿Esto salió en la prensa? ¿Se invitó a todas las fundaciones, corporaciones en general a que vengan y presenten proyectos el día de hoy para que podamos ocupar estos recursos frente a las necesidades de las personas? Entonces, se abren muchas preguntas el Oye, día de hoy Marco, con esa punto de prensa que tuvimos el día de ayer. y te puedo dar la respuesta porque mientras antes de empezar el programa le escribí a Andrea Iturriaga y me dice, no hubo llamado a postulación. O sea, no hubo un llamado abierto No, en funciona así. estos fondos y fue, pero ella es core, ella estaba dentro del grupo y me dice, no hubo un llamado a postulación. O sea, aquí habían fondos que se iban a perder. Claro. Entonces los llamados fueron directos, no fue un llamado abierto, fue decirle, mira, sabes que tengo estos fondos que quiero postular. Ahora, aquí es interesante, yo creo que tenemos que ser bien rigurosos, porque el titular para mí es súper tendencioso y me da pena y me da rabia porque induce a error. ¿Por qué? En el caso de la Fundación Chinquihue, por ley, o sea, está establecido que la máxima autoridad es la que preside esta fundación. No es como una fundación que él se sacó del bolsillo y dijo, estos fondos, venga para acá, son para mí. No, está establecido y que viene trabajando hace mucho tiempo. Ahora, el cuestionamiento más abajo de cómo se usan esos recursos, de cómo se asignan, ok. Eso sí es una forma, pero yo encuentro que fue muy tendencioso y mala leche Sí, además que el cuando Oye, lo titular. encontré uno bueno. empezaba a leerlo más abajo, cuando uno empezaba a leer más abajo, claro, como que te explicaba otras cosas. Entonces, en Sí. general, como que, claro, efectivamente ahí había un tema de un titular que era bien complejo. Pero A mí ojo me que gustó mucho ese titular. esa figura no es solamente un, o sea, en los municipios también pasa, ¿eh? Los municipios tienen corporaciones municipales donde el alcalde muchas veces es también el representante legal. Bueno, lo conversábamos con Frutillar, donde el alcalde justamente se está, Plades, no, ¿cómo se llama? Clave es Se una me- fundación. Pero la de Frutillar, creo que es ¿Sí? Plades, pero no estoy segura, que se había hecho justamente para apoyar con especialistas, con gente que tuviera, con profesionales, el desarrollo de la comuna Frutillar. Pero el alcalde actual no se siente cómodo, al parecer, dentro de este y se sale. Y empieza a separar esto. Y vemos las corporaciones que se hicieron, por ejemplo, en Vitacura, en la cual se ocupaban para redestinar fondos también para otras campañas. Hay otro titular, además, que aparece el día de hoy en el Mercurio, donde dice que hay fondos que se utilizaron para la campaña del apruebo, aprobados también por asignación directa, porque no me acuerdo bien cuál era la forma, pero sí desde el Estado para ir a hacer campaña de la prueba. Algo que me dejó claro ayer Cristian Vargas, Core, de Los Lagos, es que ellos durante el año pasado no aprobaron fondos para la prueba. Probablemente porque él iba por el rechazo, pues recordemos que el PDG iba por el rechazo, pero por ejemplo la Fundación FIMA, como ellos estaban asociados a activismo medioambiental, se pensaba que podían utilizarlos para fondos de la prueba porque estaban ellos metidos también en campaña de la prueba, por lo tanto no se les asignaron fondos. Y lo mismo para otra fundación que era feminista, más bien radical, que tampoco quisieron entregarlos porque se pensó que se podía estar utilizando para la campaña de la prueba. Ahora, yo no sé si tuvieron, me imagino que tuvieron lo mismo para el rechazo, no sé si hubo
alguna fundación del rechazo que estaba tratando de buscar fondos ahí, pero por lo menos eso me dijo, nosotros aquí en la región de los lagos, a estas 2 fundaciones no les quisimos entregar fondos, pero al parecer en otros lados sí. Oye, pero a ver, que me llega a risa lo descarado que son. Oye, mira, en general, siempre ha funcionado así. Los cores, no estoy diciendo a alguien en particular, pero el funcionamiento de un core es un político de nicho, ¿ya? Los cores tienen un nicho específico en una provincia. En esa provincia ellos se juntan con los gremios, ven cosas particulares y levantan proyectos de manera tal que esos nichos vayan al gobierno regional a través de fundaciones, de corporaciones o a través del alcalde de turno, si es que son del mismo lado, para que les pidan plata. ¿Ya? O sea, los cores hacen esa pega de ir a buscar proyectos, ir a buscar necesidades, muchas veces son demanda inducida, que no existe, pero la crean, para poder gastarse la plata que les dan. ¿Ya? Esa es una forma de hacerlo. Pero eso abre una caja de Pandora tremenda, porque yo le puedo decir a un club deportivo, a un dirigente de un club deportivo, le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Mira, toma, ahí está esta plata, pero me pasáis la mitad, pasémoslo como gastos, y eso pasa. Es sabido a viva voz de mucho tiempo que está pasando. Nadie le ha puesto una tapa a esa olla en mucho tiempo, pero sigue pasando. Llegó una información también ayer, informal obviamente, que en el municipio de Puerto Varas pasa lo mismo. O sea, el SECPLAN, que Julián Mingo, también participa en una fundación a la cual se le ha transferido más de 400 millones de puertas al municipio. Entonces, pasa a nivel municipal, pasa a nivel de core, pasa a nivel de Estado en general a través de la subtere, que la subtere también reparte políticamente la plata según los alcaldes que hayan. Entonces, ¿cómo le ponemos un freno a esto? Si aquí no se trata es que yo lo hice, es que yo no. En el caso del gobernador regional, la Fundación Chinquihue, que también es un fracaso, porque eso fue una donación de los japoneses hace mucho tiempo, los directores que se asignan ahí también tienen un trato sucio. O sea, para que un director te apruebe algo, también hay que pagarle. Es también sabido en la historia y nadie tampoco lo va a reclamar y nada. Entonces, hay harto oscuro detrás. No significa que él sea la manda autoridad y él tenga que ver, pero hay todo un proceso desde que se asigna hacia abajo que está sucio. Puede ser sucio por una persona o por más de una. Y eso no puede seguir pasando. O sea, las corporaciones que tenemos, por ejemplo, yo tengo menos de 2 años como corporación formado y yo no puedo postular a los recursos del gobierno regional porque te piden mínimo 2 años. Entonces, para que se forme algo y se arregle, estamos hablando de un pensamiento de maquinación de 2 años. Esto no es espontáneo, ¿cachai? Entonces hay una red por atrás que tiene que ser investigada con profundidad, porque al final el gobierno regional, ¿para qué gasta plata en una estrategia regional donde los problemas son luz, agua, acto? Y claro, nos gastamos 500 millones en un análisis de un campamento. No, pues señor, hay que seguir con lo que corresponde, si no, imagínate los recursos votados como... No, una vergüenza total. Bueno, es que está el tema de los nichos y está el tema de cómo se hacía antes finalmente, cómo escogemos a las distintas autoridades. Y está la oportunidad, yo veo todas las crisis como oportunidades de ir a mirar e ir a resolver los problemas. Estamos a puertas, y una columna de la Anderreche que te iba a mencionar cuando tú estabas hablando al principio, este nuevo pacto fiscal en el cual hace mucho rato se está hablando de una modernización del Estado y una eficacia en la entrega de recursos. O sea, si nosotros sabemos y podemos entregar bien los recursos si no están siendo desaprovechados de esta magnitud, porque para que no nos lo quiten aquí en la región, porque esa es la cultura, para que no me lo quiten, entonces yo lo voy a gastar, pero no necesariamente es lo que más necesitamos. ¿En qué se gastaron estos recursos? En la Fundación Chinquihue, se fueron otros a un buque escuela para desarrollar, para tener más trabajadores, que yo no digo que esté mal, pero es una de las mayores prioridades que tenemos, no lo sé. ¿Quién está haciendo esa priorización de la entrega de mira, recursos? Se supone que para eso es el Estado. Es que eso es súper importante, porque cuando a mí me tocó en el Estado, yo fui muy criticado por los políticos porque me decían el Ceremi técnico. Imagínate que en el convenio Ciudades Más Humanas que armamos, junto al MOMI y al MIMBU, me acuerdo que estaba hoy día Core Wenray estaba de Ceremi MIMBU, logramos nosotros unir casi 70.000 millones de pesos entre ministerios e incluido presupuesto del Core. ¿Ya? Durante 4 años, muchas inversiones, todas las que ustedes ven, obras hoy día no son en Castro y en Puerto Montt, obras viales grandes, están financiadas con eso. Pero eso es gracias a que nosotros hicimos la pega, nosotros les llevamos el proyecto, nosotros los convencimos y estuvimos 2 años trabajando para que esos recursos bajaran a donde tienen que bajar.
Si el gobierno regional el año pasado, a noviembre, no llevaba ni el 50% gastado, ¿a dónde están los Ceremi? ¿A dónde están los ministerios? ¿Qué proyectos levantaron? Yo me acuerdo que solamente el programa de renovación de flota, de las micro, del Ministerio de Transporte, nosotros le pedíamos aproximadamente entre 6.000 y 9.000 millones anuales, y nos pasaban 2.500. Entonces, ahí hay un programa también que va en beneficio al transporte público, son para que venga a Transantiago, que tampoco se sueltan. Entonces, yo no sé qué ha hecho este gobierno en particular, y en particular los Ceremis que tienen que levantar proyectos y necesidades en cada una de las áreas. Esos proyectos tienen que ir al gobierno regional, se agregan al ARI, que son los anteproyectos regionales de inversión, se financian por el gobierno regional y se construyen y se hacen. Eso parece que el año pasado no ocurrió, porque tener en noviembre menos del 50% del gasto, y ahora descubrimos que la plata tuvo que regalársela prácticamente a las fundaciones para cumplir con los objetivos que tenían de gasto, es una ridiculez. O sea, aquí nadie está haciendo la pega. Ni los Ceremis, ni los gobernadores regionales, ni los CORE, están todos de acuerdo. Oye, salvemos esta situación, punto. Lavémonos las manos, no sé, cumplimos, y el próximo año nos llegan 100.000 millones más, total. O sea, es un desperdicio total de lo que se está haciendo. Y ayer el gobernador dentro con la administradora conversaban también medidas en el fondo para poder transparentar también todos estos temas, porque están tratando de resguardarse también de todos estos dardos que llegan por todos lados en general. Y ahí hay un tema que lo tocaban, que tiene que ver con no solamente con las prioridades, sino que también tiene que ver con los resultados de esta inversión. Yo creo que ahora viene una pega bien interesante que va a ser ver efectivamente cuál es el resultado de esa cantidad de miles de millones de pesos que se repartieron de manera rápida, cuál es el real impacto que está teniendo en los territorios. Y que es algo que nosotros necesitamos el día de hoy conocer, el estado de avance que llevan cada una de esas iniciativas y en qué van a finalizar, cuál es el producto final. Si es que ese producto final está dentro de alguna estrategia o es algo aislado en general, porque a la fundación le pareció que en el territorio simplemente había una necesidad y reunió un par de personas en general. Entonces, yo insisto en este punto, en que esta cuestión está recién comenzando. El día de hoy nosotros tenemos la necesidad de conversar porque va a ser tan profundo y van a ser tocados tantos organismos públicos y privados respecto a este tema, que el sistema de compras públicas, que la Contraloría, ojo, también la toma de razón en algunos lados, en otros no, cómo va a funcionar también. Es una cuestión que yo te aseguro que vamos a estar hablando un mes, porque vamos a ir encontrando también muchas más elementos dentro de todo este sistema. Yo creo que es bien complejo lo que estamos viendo y nosotros estamos viendo recién la punta del iceberg, ¿verdad? Yo te aseguro que van a ir saliendo mucho más cosas conforme vayan avanzando la semana. Oye, en todo caso, hay dos cosas aquí que les quiero mencionar. Voy a ir por la primera. Tú decías 2 años, Nicolás, para que una fundación o una corporación pueda ser asignado fondos. Yo encuentro que eso fue muy bueno porque finalmente lo que está destapando esta olla, o sea, el hecho que haya cambiado el gobierno, que hayan funcionarios de planta que levantaron esta alerta, porque recordemos que la alerta viene desde adentro del Servio. No viene desde afuera de alguien que sino que aquí hubo funcionarios que hablaron y levantaron la alerta a la subsecretaria, pero ella fue la que no siguió siendo cargo. Probablemente después de eso van a la prensa y se destapa todo el asunto, pero desde adentro habían algunos organismos en los cuales, a pesar de que un año duró esto, pero inmediatamente se descubrió y se empezó a destapar la olla de cosas y funcionamientos previos. Ahora, dentro de los funcionamientos hay otro tuit que anda dando vuelta, que es una fundación que no tenía giro de fundación hasta 5 días atrás, que se adjudicó 1.200 millones acá, que fue parte de esta adjudicación en diciembre, cuando tenían que gastarse los fondos, que es para subsanar los títulos de propiedad, que fue una de las cosas que también me comentó el CORE. Eso sí que es un robo. Ya, es que, eso, ¿qué es lo que me decía él? Con todas sus letras. ¿Qué es lo que me decía? Efectivamente, hay mucha gente que no sabe cómo hacerlo y el organismo encargado debiera ser bienes nacionales. Pero al parecer bienes nacionales no tiene la cantidad de personas suficiente para poder ir y salir. Y para eso sirven estos organismos intermedios, para hacer este acompañamiento a las personas que no poseen. No, pero es una farsa. Es una farsa. Imagínate cuando nosotros estábamos en el gobierno. Mira, un puro ejemplo. En proyectos de inversión de agua potable rural, habían, por un ejemplo, 10.000 millones, ¿ya? Y lo que faltaba eran profesionales que le sacaran RS a los proyectos, que le dieran el visto bueno, que pasaran por el sistema. ¿Qué es RS? Cuando uno gasta fondos públicos, tiene que presentar esto al Ministerio de Desarrollo Social, y el Ministerio de Desarrollo Social dice, ok, su evaluación está ok. Ese ok se llama RS, que es recomendación satisfactoria, y sin el RS tú no podés seguir.
¿ya? Lo que me acuerdo que hizo el intendente Harry Jurgensen en esa época fue contratarle al MOP 2 profesionales para acelerar los RS. ¿Ya? Funcionó perfecto. En 4 meses habían sacado, en vez de los 2 proyectos que sacaban a la semana, ya habían sacado 40 y se implementó una cantidad de agua potable local increíble. En este caso, ¿por qué no el gobernador regional le asignó 2 profesionales financiados por el gobierno regional a bienes nacionales para aumentar la cantidad? ¿Por qué le tuvo que pasar cientos o miles de millones a una fundación para que lo hiciera? 1.200 Claramente millones. es una estupidez, no tiene sentido común. Entonces aquí algo huele mal. Es cuando uno entra a un lugar y huele mal, a alguien fue. Entonces eso hay que descubrirlo. Bueno, ahí me quiero hacer cargo, quedan un minuto, o sea, en verdad estamos pasados, pero el tema está en estas curvas de aprendizaje, porque, por ejemplo, en el core que yo estaba conversando ahora lleva un año. ¿Cuál es el aprendizaje que tú tienes como core dentro de un año también? O sea, una de las respuestas que se estaban dando es a lo mejor tener menos personas que estén electas, porque en este minuto estamos tirando toda elección popular, pero ¿están preparados para asumir ese nivel de cargo para ir a resolver esos problemas? Entonces, ahí hay un cuestionamiento súper importante que yo creo que también tenemos que en algún minuto, seguir Oye, pero si el conversando, porque ya presidente se no nos tiene acaba el título, tiempo. Ya, a los diputados les piden cuarto medio. pero Acuérdate es que que como Ceremi, a nosotros como Ceremi nos pedían 2 años de desarrollo profesional y a los diputados les piden cuarto medio. Obviamente no están capacitados. ya, pues entonces ahí es quiénes y qué cosas tienen que ser los cargos electos públicamente, porque antes los core no eran electos. Bueno, no sé si era mejor o peor, pero no eran. Y eso Es yo que hay creo que que es ponerle parte más de la discusión que condiciones. vamos a Pues. tener que hacer. Ahí la constituyente no tiene mucho que decir en el sistema político, eso es lo que esperan todos los chilenos. Exactamente. Y si no lo Es, hacen, vamos a seguir con estallido, porque es así el es. problema del país. Así es. Querido Marcos, querido Nicolás, nos vemos en otro Política Podcast. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.